Él era un guerrero que le había jurado lealtad solo a su soledad, un hombre sin tribu y sin futuro. Pero, en la mayor de las ironías, el día en que salvó a un pueblo entero de la aniquilación fue el día en que lo condenaron a tener todo lo que él jamás quiso, una familia. La ironía del destino, que lo condena justamente a aquello que podría salvarlo, es de una fuerza increíble. Deja un comentario diciéndome si crees que esta familia será su redención y suscríbete para que descubramos juntos el próximo capítulo. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire todavía cargaba el olor acre de hierbas quemadas y el hedor metálico de la fiebre que se disipaba. Itzae sentía el peso de decenas de miradas sobre sus hombros, miradas que ya no eran de súplica, sino de una reverencia que lo incomodaba. A su alrededor, en el campamento improvisado bajo la sombra de un monolito de arenisca, los enfermos comenzaban a moverse, sus rostros marcados por la plaga ahora relajados en un sueño curativo. Él había trabajado por 3 días y 3 noches, sus manos manchadas por el jugo oscuro de las raíces del desierto, su espíritu enfocado únicamente en la tarea de engañar a la muerte. No lo había hecho por heroísmo, sino por un eco de deber ancestral que se negaba a ser silenciado. Ahora, con el sol poniente pintando las sierras de Chihuahua en tonos de sangre y oro, el viejo jefe Mangas se aproximó, su paso lento, pero firme, y el silencio que se instaló era más pesado que cualquier grito de guerra. «Salvaste a mi tribu. Mi hija ahora es tuya», dijo el jefe, su voz resonando con la autoridad de las eras. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del crepúsculo. Itzae levantó la mirada, su corazón congelándose en el pecho, y vio a una joven ser traída ante él. Era Nali, la hija del jefe, sus ojos oscuros reflejando las llamas de la fogata central, una mezcla de miedo, orgullo y resignación en su digna postura. Para aquel pueblo era el mayor honor que podían conceder, el futuro de su linaje, la dádiva de la vida a cambio de la vida que él les devolvió. Pero para Itzae aquello no era una recompensa, era una sentencia. Él veía en ella no a una compañera, sino el fantasma de todo lo que había perdido, el espectro de un dolor que había jurado nunca más sentir. La oferta de un hogar sonaba como el cierre de una trampa, y el calor de la gratitud de la tribu parecía la forja de un grillete que lo ataría para siempre al mundo de los vivos. El silencio de Itzae se extendió por un largo momento, un vacío donde el pasado y el presente colisionaban. En su mente, la imagen de Nali se superpuso a la de otra mujer, de un tiempo en que su corazón no era una fortaleza de piedra. Recordó el peso de un cuerpo sin vida en sus brazos, la promesa susurrada a las estrellas de que nunca más permitiría que tal vínculo lo atara, que nunca más sería el ancla que arrastraría a alguien a su destino maldito. Dio un paso hacia atrás, un movimiento sutil que fue un grito en medio de la quietud. «¡Jefe Mangas!». Su voz sonó ronca, como la de un hombre que rara vez la usaba. «Su honor es un regalo que mi alma no puede cargar. Soy un errante, un fantasma que sigue al viento. Mi camino no tiene espacio para la vida que su hija merece». Un murmullo de incredulidad y ofensa recorrió la tribu. Rechazar a la hija del jefe era rechazar al espíritu mismo del pueblo. El rostro de Mangas, antes agradecido, se convirtió en una máscara de granito. Sus ojos se entrecerraron intentando descifrar el enigma de aquel hombre. A su lado, Nali se tensó, la barbilla en alto en un intento de enmascarar la humillación que ardía en su rostro. Sus puños se cerraron a los costados, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. No era un matrimonio lo que ella deseaba, pero ser rechazada públicamente era una herida en su orgullo. Un hombre que salva a una nación no puede ser un fantasma, replicó el jefe,
su voz cortante. Curaste nuestros cuerpos. ¿No ves que tu propio espíritu está enfermo? La soledad es un veneno lento. Quédate con nosotros. Si no por una esposa, quédate por un lugar junto a la fogata. Un hombre con tus habilidades no debe pertenecer solo al desierto. La propuesta del jefe era una trampa más sutil, pero más eficaz. Rechazar un matrimonio podía ser visto como la excentricidad de un hombre quebrado. Rechazar un lugar junto al fuego sería un acto de hostilidad. Itzae miró más allá del jefe, hacia los rostros de las personas que había salvado. Vio a niños cuyas fiebres él había bajado, ahora dormidos en los brazos de sus madres. Vio a guerreros, fuertes de nuevo, observándolo con una mezcla de respeto y desconfianza. Las palabras de Mangas sobre la enfermedad de su espíritu resonaban en su mente, una verdad incómoda que había pasado años ignorando. Su mirada se encontró con la de Nali una última vez. La humillación en su rostro estaba ahora cubierta por una capa de hielo, una altivez que era casi un arma. Fue el brillo desafiante en sus ojos, y no la sabiduría del jefe, lo que lo hizo ceder. Dejó escapar un lento suspiro, el sonido del polvo al asentarse. «Hasta el amanecer», dijo él, su voz apenas un murmullo. «Me quedaré una noche». Mangas asintió, una victoria silenciosa en sus ojos cansados. Un gesto suyo fue suficiente para que la tensión en el campamento se disipara. La gente comenzó a moverse, a hablar en voz baja, retomando el ritmo de la vida. Una mujer mayor se adelantó con un cuenco de estofado humeante, pero antes de que pudiera ofrecérselo, Nali actuó. Con una gracia fluida y deliberada, le dio la espalda a Itzae, a su padre y a la escena que la tenía como pieza central. Sin una sola palabra, caminó hacia su tienda, su silueta recortada contra el brillo de las estrellas del desierto. El cierre de la solapa de cuero de su morada fue un sonido suave, pero definitivo. Era su respuesta. Él podría tener el calor del fuego de la tribu, pero el mundo de ella, su respeto, permanecería cerrado para él. Itzae la observó irse, y el peso de la cadena que había sentido antes cambió de forma, convirtiéndose en algo más complejo, algo que se asemejaba peligrosamente a un desafío. Itzae aceptó el cuenco de estofado de la mujer, un movimiento de cabeza como única gratitud. Encontró un lugar apartado junto al fuego, a una distancia que mantenía el calor físico, pero reforzaba su soledad. El zumbido de la vida de la tribu recomenzó a su alrededor, pero para él era un sonido lejano, como el de un río al otro lado de un cañón. Comió mecánicamente, el sabor de la carne y el maíz perdiéndose en su lengua. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en la entrada de la tienda de Nali. Su gesto no había sido de debilidad, sino de un poder contenido. No había llorado ni gritado. Se había borrado de su vista, convirtiéndose en una ausencia más poderosa que cualquier presencia. Él, que había hecho de la invisibilidad y el silencio sus armas, reconoció la maniobra. Ella no solo lo estaba rechazando, le estaba mostrando que su mundo particular era una fortaleza tan impenetrable como la de él. Horas más tarde, cuando las fogatas menores se extinguieron y la luna del desierto se alzaba, fría y blanca, la solapa de la tienda del jefe se abrió. Mangas salió, y en lugar de retirarse a dormir, caminó lentamente hasta Itzae. No se sentó, sino que se quedó de pie, observando las estrellas como si estuviera leyendo un mapa antiguo. «Mi hija tiene el orgullo de un halcón», dijo su voz baja y ronca, «pero el corazón de un pájaro con el ala rota. Su prometido fue asesinado por los soldados de casacas azules hace 2 lunas. Ella no habla de ello, solo construye sus muros más altos». Hizo una pausa, finalmente bajando la mirada hacia Itzae. «No te ofrecí a mi hija como un premio, curandero. Se la ofrecí a un hombre que entiende que las peores heridas son aquellas que no sangran hacia afuera».
Pensé que un hombre que puede expulsar la muerte de los cuerpos quizás sabría cómo invitar a la vida de vuelta a un alma. La sabiduría de entender que las peores heridas son las que no se ven es lo que hace este viaje tan humano. Si tú también crees que la sanación comienza con la comprensión, deja tu apoyo en los comentarios y suscríbete para descubrir si estas dos almas lograrán encontrar la paz. Las palabras de Mangas cayeron sobre Itzae no como piedras, sino como la lluvia lenta que finalmente penetra el suelo más seco. De repente, el rechazo público de Nali, su orgullo herido y su retirada silenciosa ya no eran actos de una joven mimada, sino las defensas de un corazón sitiado. Él, que se veía como un lobo solitario por elección, vio por primera vez el reflejo de su propia manada perdida en los ojos de una joven a la que había juzgado mal. La armadura de orgullo de ella estaba forjada en el mismo fuego que su muralla de silencio. El jefe no le había ofrecido una esposa, le había apuntado a un espejo. Mangas le dio un asentimiento grave como un hombre que había jugado su última carta y se retiró a su tienda, dejando a Itzae solo con el fuego moribundo y el peso de una comprensión que no había pedido. La noche se arrastró y con la primera luz grisácea del alba, Itzae no juntó sus pocas pertenencias para partir. Permaneció sentado, observando las sombras retroceder y el campamento volver a la vida. Vio a Nali emerger de su tienda, moviéndose con una rigidez que traicionaba la fluidez de sus movimientos la noche anterior. Fue hacia las vasijas de agua, su espalda recta como el asta de una lanza. Cuando se dio la vuelta, sus miradas se cruzaron sobre la distancia del campamento que despertaba. Ella esperaba desprecio o, en el mejor de los casos, indiferencia. En cambio, encontró algo nuevo en la mirada del forastero. No era piedad lo que la habría enfurecido, sino un reconocimiento silencioso, una especie de tregua sombría entre dos sobrevivientes. Él inclinó la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible. No era una promesa, pero era suficiente. El sol nacía, y por primera vez en años, Itzae no sentía la urgencia de seguir su rastro. Nali fue la primera en romper el contacto, dándose la vuelta con la vasija de agua y caminando de regreso a la tienda de su familia. Cada paso era deliberado, una declaración de que su mundo continuaba, con o sin la aprobación de aquel extraño. Pero algo había cambiado. Ya no sentía solo el ardor de la vergüenza, sino una corriente de curiosidad no deseada. Itzae, por su parte, no se movió para partir. Se levantó, sus músculos protestando después de los días de vigilia y la noche de sueño interrumpido. Sus ojos recorrieron el campamento, no como un prisionero, sino como el curandero que era. El trabajo no había terminado. La enfermedad había sido detenida, pero sus raíces aún podían estar aferradas a la tierra. Caminó lentamente hacia el arroyo de donde la tribu sacaba su agua, su instinto más fuerte que cualquier deseo de fuga. Pasó la mañana siguiendo el curso del arroyo río arriba, alejándose del ruido del campamento. Dos de los guerreros más jóvenes lo siguieron a una distancia respetuosa, más por orden del jefe que por voluntad propia. Itzae los ignoró, concentrándose en el flujo del agua, en el olor del lodo, en las plantas que crecían en las orillas. Finalmente, encontró lo que buscaba, un pequeño afluente, casi invisible, cuya agua estaba estancada y cubierta por una fina capa de limo verdoso. Era allí donde la muerte anidaba. Sin una palabra, comenzó a arrancar las piedras y la tierra que bloqueaban el manantial, liberando un flujo de agua limpia. Los dos guerreros observaron y luego en silencio comenzaron a ayudarlo. Desde lejos, oculta por el humo de su fogata de cocina, Nali vio a los tres hombres trabajando juntos. Y por primera vez, la imagen del hombre que la rechazó
fue superpuesta por la del hombre que se negaba a dejar morir a su pueblo. Cuando la última piedra fue removida y el arroyo corrió libre y límpido, uno de los jóvenes guerreros, llamado Kael, miró sus propias manos sucias de lodo y luego a Itzae. Había dudado en seguir al forastero, viéndolo como una afrenta al honor de su pueblo. Ahora lo veía de otra forma. Nuestros hombres de medicina rezan a los espíritus por la cura, dijo Kael, con una voz ronca de respeto. Tú encontraste al demonio en el agua misma y lo ahogaste con tus propias manos. Itzae no respondió. Solo lavó el lodo de sus brazos en el arroyo, purificado, el sonido del agua corriente siendo la única respuesta necesaria. Al regresar al campamento, ya no caminaban como vigilante y prisionero, sino como hombres que habían luchado contra el mismo enemigo invisible. La noticia de lo que había hecho se extendió por el campamento como el fuego en la hierba seca. Una cosa era curar a los enfermos con hierbas y cantos, otra, muy diferente, era encontrar la raíz de la propia enfermedad y arrancarla de la tierra. Cuando Itzae se sentó cerca de la fogata central, exhausto, ya nadie lo miraba con desconfianza. Esa noche fue Nali quien se acercó. No vino como la hija del jefe, ofrecida y rechazada. Vino como una mujer de su pueblo. En silencio, colocó ante él un cuenco de estofado más abundante que el de la noche anterior y un odre de cuero con agua limpia. Sus ojos se encontraron por un instante sobre el vapor que subía de la comida. En esa mirada ya no estaba la herida de la humillación, sino una pregunta silenciosa y compleja. Él dio un leve asentimiento de cabeza, aceptando, y con ese simple gesto, la noche que había prometido quedarse comenzó a extenderse hacia un mañana incierto. Los días que siguieron establecieron una rutina no declarada. Itzae no se preparó para partir. En cambio, se movía entre las tiendas de los que aún se recuperaban, verificando su progreso, cambiando las hierbas de sus compresas, y la encontraba allí, a Nali, ya aplicando paños fríos u ofreciendo un caldo ligero. Las primeras veces, sus movimientos eran torpes, uno alrededor del otro, como dos lobos circulando el mismo territorio. Pero pronto, un ritmo silencioso se estableció. Él señalaba un manojo de raíces secas, y ella, sin necesidad de una palabra, sabía cuál buscar y cómo prepararla. No eran prometido y prometida, no eran salvador y premio. Eran por un breve momento dos manos trabajando con el mismo propósito: tejer la vida de vuelta en el tejido raído de la tribu. Esa noche fue ella quien lo buscó en su lugar habitual, en la periferia del campamento, donde la luz de la fogata apenas alcanzaba. Se sentó a una distancia respetuosa, el sonido de sus mocasines en la tierra casi inaudible. Por un largo tiempo, solo el crepitar de las brasas llenó el silencio. ¿Dónde aprendiste a leer los secretos del agua y de la tierra?, preguntó ella, su voz tranquila, desprovista de cualquier rastro de la humillación de días atrás. Itzae levantó los ojos del fuego, sorprendido de que ella rompiera el pacto de silencio que habían formado. Observó el rostro de ella, iluminado por las brasas, y vio la sinceridad de la pregunta. «Cuando pierdes todo lo que tienes», respondió él, su voz un eco bajo. «Aprendes a leer lo que queda». La respuesta flotó entre ellos, más reveladora que cualquier historia. En esas palabras, Nali no escuchó la arrogancia de un hombre poderoso, sino la soledad de un sobreviviente. El espejo que su padre había mencionado estaba ahora frente a ella, y por primera vez, desviar la mirada. Nali bajó la mirada a sus propias manos, entrelazando los dedos en su regazo. «Mi mundo también perdió sus canciones», dijo ella, la voz tan baja que era casi un secreto para el fuego. «Cuando los hombres de casacas azules le quitaron la vida a Ginto, todos los colores del amanecer se volvieron grises. Ahora aprendo a ver la belleza en la piedra y la fuerza en el silencio».
No estaba pidiendo compasión. Estaba declarando un hecho, trazando la frontera de su propio territorio, de dolor. Por primera vez, Itzae no vio en ella el fantasma de su pasado, sino a una igual. Una guerrera que libraba una batalla silenciosa, igual que él, solo que con armas diferentes. La fortaleza de ella era el orgullo, la de él, la distancia. La confesión de ella fue un puente inesperado sobre el abismo que él mantenía a su alrededor. Un acto de valentía que exigía una respuesta. Itzae tragó saliva. La verdad, un sabor amargo en su boca. «Anaba», dijo él, la palabra saliendo como un suspiro de humo, el nombre que no pronunciaba ni siquiera a las estrellas. Era su nombre. Amaba las flores que nacen después de la lluvia en el desierto. Fue solo un fragmento, una única astilla de su alma rota, pero fue más de lo que había compartido con cualquier ser vivo en años. Un silencio diferente se instaló entre ellos, ya no un vacío, sino un espacio sagrado, llenado por la presencia de sus muertos. Desde la entrada de su tienda, el jefe Mangas observó las dos siluetas inmóviles contra el brillo de las brasas, y por primera vez en muchas lunas se permitió un soplo de esperanza. Quizás un corazón roto podría, después de todo, enseñarle a otro a latir de nuevo. Nali no ofreció palabras de consuelo. Sabía, como él, que las palabras eran inútiles contra fantasmas tan antiguos. En su lugar, extendió la mano hacia una pequeña rama seca que estaba cerca y la colocó suavemente sobre las brasas moribundas. La rama prendió y una pequeña llama danzó a la vida, empujando la oscuridad hacia atrás por un momento más. Fue una promesa silenciosa. Tu dolor es visto, tu secreto está a salvo aquí. Luego, con la misma gracia silenciosa con la que había llegado, se levantó y caminó de regreso a su tienda, dejándolo con la llama recién encendida y el sonido resonante de un nombre que finalmente había liberado a la noche. A la mañana siguiente, el pesado silencio entre ellos había sido reemplazado por una tranquila comodidad. La incomodidad había desaparecido. Mientras Itzae examinaba la costura de su gastado odre de cuero junto al arroyo, Nali se acercó. No habló, sino que simplemente colocó una pequeña bolsa, firmemente tejida, en la roca a su lado. Él levantó la mirada, una pregunta en sus ojos. «Raíz de Osha para las heridas y piñones para el viaje», dijo ella suavemente. «El desierto quita mucho. Es bueno tener algo para guardar». No era un regalo de afecto, sino de respeto. Un reconocimiento de un sobreviviente a otro, de que el camino por delante, ya fuera compartido o solitario, exigía preparación. Él cerró la mano sobre la bolsa, la textura áspera, una presencia que lo anclaba. «Dawae», dijo él. «Gracias». Fue la primera palabra de gratitud que le ofreció directamente. La paz de esa mañana, tejida con hilos de respeto silencioso, fue rasgada por un grito y el sonido de cascos desesperados. Un joven explorador irrumpió en el campamento, su caballo cubierto de espuma, sus ojos desorbitados por el pánico. Se deslizó del animal exhausto incluso antes de que se detuviera, tropezando hacia el jefe Mangas. «¡Casacas azules!», jadeó, la palabra cayendo como un rayo en cielo despejado. «Una patrulla, vienen del norte, siguiendo el arroyo, estarán aquí antes del mediodía». Un silencio súbito y agudo cayó sobre la tribu, más aterrador que cualquier grito. El zumbido de la vida cesó. Itzae vio el rostro de Nali perder todo el color, la bolsa de piñones que ella todavía sostenía cayendo de sus dedos flojos. La máscara de orgullo y dolor que él había conocido regresó, pero ahora endurecida por un odio frío y antiguo. Por un instante, el instinto de Itzae le gritó que se disolviera en las sombras, que tomara su odre y desapareciera en el desierto como siempre había hecho. Era la pelea de otro pueblo, pero su mirada permaneció fija en Nali y no se movió. Mangas no perdió tiempo. Su voz,
aunque envejecida, cortó el aire paralizado, dando órdenes. Los guerreros corrieron por sus armas, sus rostros transformados en máscaras de guerra. Las mujeres comenzaron a juntar a los niños y a apagar las fogatas, moviéndose con una eficiencia nacida de generaciones de peligro. Itzae permaneció aparte, un observador silencioso, el fantasma que afirmaba ser. Los observó prepararse para luchar por sus vidas, por ese mismo futuro que él había rechazado. Fue entonces cuando vio a Nali. No se estaba escondiendo. Se dirigió a la tienda de su padre y salió de allí sosteniendo un rifle largo, el mismo que había pertenecido a Ginto. Vacilación de una novata. Lo sostuvo no sino con una sombría familiaridad. En ese momento, Itzae no vio a la hija del jefe, ni a la joven de corazón roto. Vio a una mujer preparándose para enfrentar a los demonios que la acosaban, con acero en las manos. Y la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca más ser el ancla de nadie, de repente pareció el juramento de un cobarde. Sin una palabra, cruzó el espacio abierto y se detuvo junto al grupo de guerreros que se reunía. No pidió un arma. Solo miró al jefe, Mangas, y su mirada lo dijo todo. Me quedo. El jefe Mangas miró a Itzae, no con sorpresa, sino con la profunda y cansada aceptación de un hombre que ve cumplirse una profecía. No ofreció palabras de agradecimiento, pues el momento era demasiado grave para ellas. En cambio, hizo un gesto a uno de sus guerreros más viejos, quien se adelantó y le extendió a Itzae un arco de fresno y un carcaj lleno de flechas con punta de obsidiana. No era un arma para un extraño, sino para un hermano. Itzae la aceptó, el peso familiar en sus manos, despertando una parte de sí que pensaba haber enterrado con Anaba. Sus ojos se movieron hacia Nali. Ella lo observaba, el rifle de Ginto asegurado contra su hombro. Su mirada no contenía gratitud ni perdón. Contenía algo más crudo y más fuerte, un reconocimiento. En ese instante no eran el curandero y la hija del jefe. Eran dos puntas de la misma lanza, apuntadas a la misma amenaza. La estrategia se trazó rápidamente, nacida de la necesidad y del conocimiento íntimo de la tierra. No podían enfrentar a la caballería en campo abierto. Su única oportunidad era el terreno. Fue Itzae quien habló, su voz baja pero clara, señalando las rocas que rodeaban el campamento. Seguirán el arroyo. Es el camino más fácil. Debemos dividirnos, que los tiradores suban a los riscos. El resto de nosotros los atraerá al pasaje estrecho entre los monolitos. Allí, sus números serán su trampa. Mangas escuchó, su mirada evaluando el plan, y al hombre que lo proponía. Vio la lógica fría y brutal de un cazador. «Hagan lo que dice», ordenó el jefe. Minutos después, el campamento estaba casi vacío. Itzae se posicionó detrás de un saliente rocoso en la entrada del pasaje, el arco listo. Por encima de él, en un punto más alto y casi invisible contra la piedra rojiza, vio la silueta de Nali, su rifle apuntando al norte. El mundo entero se resumió al silencio, al viento y a la espera. La primera señal no fue visual, sino una vibración sorda en la tierra, un pulso que Itzae sintió a través de las suelas de sus mocasines. Poco después llegó el sonido, el tintineo metálico y el crujido del cuero, un ruido extraño y profano en el silencio del desierto. Entonces aparecieron una docena de soldados, sus casacas azules polvorientas, avanzando con una arrogancia casual, rifles apoyados en sus sillas de montar. El oficial al frente, un hombre con un bigote rubio y un aire de aburrimiento, seguía el curso del arroyo como si la tierra le perteneciera. Cabalgaban directamente hacia la boca de la trampa. Itzae no respiraba, su cuerpo se había vuelto piedra, sus ojos rendijas estrechas. Sintió, más que oyó, la presencia inmóvil de Nali sobre él, una pantera lista para saltar.
El mundo entero se encogió hasta la punta de la flecha que descansaba en su arco. El chasquido seco del rifle de Nali resonó como el quiebre de un hueso en el cañón. Antes de que el sonido terminara de rebotar en las paredes de piedra, el oficial del bigote rubio fue arrojado de su silla, una mancha roja oscura floreciendo en el pecho de su casaca azul. Por un instante congelado en el tiempo, los soldados se detuvieron, sus rostros levantados en confusión hacia los riscos de donde vino el disparo. Fue todo lo que Itzae necesitó. En el momento en que su atención se desvió hacia arriba, su primera flecha silbó a través del pasaje, encontrando la garganta de un jinete en la retaguardia. Casi simultáneamente, otras flechas volaron desde las rocas circundantes. El caos estalló. Gritos de hombres y relinchos de caballos aterrorizados llenaron el aire, y la patrulla ordenada se deshizo en un torbellino de pánico y muerte. La trampa se había cerrado. Itzae se movió como humo entre las rocas. No era un guerrero que se embriagara con el grito de guerra, era un cazador, y aquella era solo una cacería más. Cada flecha que dejaba su arco era una frase corta y final. No apuntaba al pecho protegido por las casacas, sino a los huecos, a la carne expuesta de la pez, garganta o del rostro. Los soldados, atrapados en el pasaje estrecho, eran blancos fáciles, sus caballos encabritándose y chocando entre sí, creando una barrera de carne en pánico que les impedía avanzar o retroceder. El aire se llenó con el olor a pólvora y miedo. Arriba, el rifle de Nali sonó 2 veces más, cada disparo derribando a un hombre que intentaba cubrirse y organizar una defensa. Pero los soldados eran lobos de una manada diferente, entrenados para matar. Los que sobrevivieron al impacto inicial desmontaron, usando sus caballos muertos como barricada, y el fuego de sus rifles comenzó a rasgar el aire con una furia disciplinada. Las balas rebotaban en las rocas alrededor de Itzae, arrancando astillas que zumbaban como insectos mortales. Uno de los guerreros apaches, demasiado joven para tener la paciencia de un cazador, se expuso un segundo de más y cayó con un grito ahogado. Fue entonces cuando Itzae vio el verdadero peligro. Un sargento experimentado, resguardado detrás de una silla de montar, recargando su rifle con una calma aterradora, sus ojos barriendo el risco, buscando el origen de los disparos más mortales. Estaba cazando a Nali. Antes de que Itzae pudiera siquiera pensar en un ángulo para su flecha, un cuarto disparo de rifle resonó desde arriba, más fuerte y más cercano. El sargento cayó de lado, su ojo transformándose en un agujero rojo. Itzae levantó la vista hacia el saliente rocoso y por un instante le pareció ver la silueta de ella moverse, no para esconderse, sino para encontrar a su próximo objetivo. La muerte del sargento rompió la columna vertebral de la resistencia. La furia disciplinada se deshizo en pánico puro. Al ver a su único líder abatido, los soldados restantes tomaron la única decisión que les quedaba: la huida. 3 de ellos intentaron regresar por donde habían venido, solo para ser derribados por las flechas de los guerreros que ahora cerraban el pasaje. Otros 2, en un acto de pura locura, intentaron escalar las empinadas paredes del cañón, convirtiéndose en blancos fáciles. El jefe Mangas soltó un grito gutural, una orden que ya no era de defensa, sino de aniquilación, y sus guerreros avanzaron desde las rocas, moviéndose con la velocidad letal de las sombras. La batalla se había transformado en una masacre. Itzae permaneció en su puesto, su arco ahora bajo, observando el final de la carnicería. Fue en ese momento de aparente victoria que vio el peligro. El último soldado, con el rostro convertido en una máscara de lodo y sangre, acorralado contra una roca, ignoró a los guerreros que avanzaban sobre él. Sus ojos, inyectados de odio, estaban fijos en el risco de arriba.
Levantó su rifle una última vez, no en un acto de defensa, sino de venganza, apuntando directamente a la posición de Nali. Itzae no tuvo tiempo para una flecha. Soltando el arco, sacó el cuchillo de su cintura y saltó sobre las rocas, cubriendo la distancia con la velocidad desesperada de un depredador. Alcanzó al soldado en 1900, el instante exacto en que el dedo del hombre se contraía en el gatillo. El sonido del disparo se perdió en el golpe sordo del cuchillo de Itzae, encontrando su objetivo. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier sonido de la batalla. En medio de él, por encima del cuerpo del último enemigo, Itzae y Nali se miraron. El grito de victoria de los guerreros apaches rompió el hechizo y el mundo volvió a tener sonido y movimiento. Itzae dio un paso atrás, alejándose del cuerpo del soldado, como si se alejara de una parte de sí mismo que acababa de desenterrar. Miró el cuchillo en su mano, la sangre del enemigo caliente y pegajosa. Años de esfuerzo por mantener sus manos limpias, por usarlas solo para curar, deshechos en un único instante de violencia visceral. Cuando levantó la vista de nuevo hacia el risco, Nali ya estaba descendiendo, moviéndose con cuidado por las rocas, el rifle ahora colgado a su espalda. No lo miraba a él, sino al escenario de carnicería abajo, su rostro una máscara impenetrable donde el alivio y el horror libraban una batalla silenciosa. De vuelta en el campamento, la euforia de la victoria dio paso rápidamente a la sombría tarea de contar los costos. Había heridos que atender y ritos para los muertos que preparar. Itzae lavó la sangre de sus manos en el arroyo. El agua fría, un bautismo inútil contra la mancha que sentía en su alma. No se unió a las celebraciones silenciosas de los guerreros. En cambio, volvió a su papel de curandero, moviéndose de un herido a otro, limpiando heridas y aplicando emplastos de hierbas. Fue en medio de esa tarea que la vio. Nali no se acercó a él. Estaba al otro lado del campamento, lavando el rostro de un niño cuyo padre no volvería. Sus ojos se encontraron sobre el humo de las nuevas fogatas. No se intercambió ninguna palabra, pero la verdad estaba allí, desnuda e innegable. La sangre que él había derramado por ella era ahora una cadena más fuerte y más pesada de lo que cualquier promesa de matrimonio jamás podría ser. Más tarde, cuando la luna ya estaba alta y los lamentos por los muertos se habían transformado en plegarias susurradas, Mangas encontró a Itzae en la oscuridad, más allá del círculo de luz de la fogata principal. El curandero estaba de pie, inmóvil como la piedra a su lado, mirando hacia el desierto. A veces, un hombre no elige su camino. Curandero, dijo el jefe. Su voz un murmullo grave. El camino lo elige a él. Hoy usaste las manos de un asesino para proteger la vida. No hay deshonra en eso. Solo hay destino. Apoyó una mano pesada en el hombro de Itzae por un breve instante. Un gesto que era a la vez una bendición y una carga. Y luego se alejó, dejando al curandero solo con la incómoda verdad de sus palabras. Las palabras de Mangas no trajeron consuelo, solo claridad. El destino. Una palabra que Itzae odiaba, pues sonaba como los barrotes de una celda. Miró sus propias manos en la penumbra, las mismas manos que conocían el pulso de la vida y el toque de la muerte. La cadena que sentía ahora no era de hierro, sino de sangre y deuda. Y su eslabón más fuerte era la mujer que había intentado mantener a distancia. Miró a través del campamento y vio la silueta de ella moviéndose cerca de la tienda de los heridos. La hija del jefe, la mujer que había rechazado, la vida que había salvado. Ahora eran la misma persona, y él estaba encadenado a todas ellas. Su fortaleza de soledad no había sido tomada por asalto. Él mismo le había entregado las llaves en el momento en que su cuchillo encontró la carne. No la oyó acercarse, tan perdido estaba en el laberinto de sus pensamientos.
Fue su voz, baja y firme en la noche fría, la que lo trajo de vuelta. «Salvaste mi vida». Nali estaba de pie a pocos pasos, su silueta recortada contra el brillo distante de las estrellas. No era una pregunta, ni un agradecimiento. Era la declaración de un hecho, pesado e inmutable como las piedras del cañón. «Mi padre te ofreció una alianza para atarte a nosotros. El destino forjó una cadena con la sangre que derramaste por mí». Su mirada era directa, desprovista de cualquier ilusión. En ese momento, Itzae no vio a la hija del jefe, ni a la joven en duelo, ni al premio que había rechazado. Vio a la mujer que le devolvía la mirada, no con gratitud, sino con la terrible claridad de quien comparte una carga. «Una cadena ata», dijo él, su voz ronca, finalmente encontrando las palabras. «Una deuda conecta». Miró sus propias manos, girándolas en la penumbra. Las manos de un curandero, las manos de un asesino, eran las mismas. «No soy tu dueño ni tu prisionero, Nali. Solo somos dos sobrevivientes que se negaron a desaparecer en la misma noche». Levantó la mano, no para tocarla, sino con la palma hacia arriba entre ellos. Un gesto de entrega, de vacío, de posibilidad. Ella no se movió para aceptarla, pero sus ojos siguieron el gesto. El silencio que se instaló entonces no era de distancia, sino de un reconocimiento mutuo, un terreno nuevo y peligroso que ambos tendrían que aprender a navegar juntos. Nali bajó la mirada de la mano extendida de él hacia su brazo. A la débil luz de la luna y las brasas, una mancha oscura y húmeda manchaba la manga de su túnica de cuero. Un corte, largo y superficial, probablemente de una astilla de roca proyectada por una bala, sangraba lentamente, una herida que él, en el caos y la adrenalina, había ignorado por completo. «Estás herido», dijo ella, la voz de nuevo una declaración, no una pregunta. Antes de que él pudiera protestar o minimizar, ella dio el paso que faltaba entre ellos. No para aceptar la mano abierta, sino para tomar gentilmente su antebrazo herido. Su tacto era firme, seguro, el tacto de alguien que no teme a las heridas. «La mano que salva no puede sangrar sola», murmuró, más para sí misma que para él. Por un instante, Itzae se quedó completamente inmóvil. Un shock recorriendo su cuerpo que no tenía nada que ver con el dolor de la herida. El calor de su tacto era un fuego largamente extinguido, una sensación tan extraña que casi dolía. Él, que curaba a otros, que se mantenía distante e intocado, ahora estaba siendo cuidado. No retrocedió. La observó mientras ella lo guiaba, alejándolo de su oscuridad de centinela y llevándolo de vuelta al círculo de luz de la fogata de los curanderos. Se sentaron, y ella trabajó en silencio, limpiando el corte con un paño empapado en té de hierbas. Cada toque era un eslabón más en la cadena que el destino había forjado. La cadena no pareció el peso de una prisión, sino el ancla que quizás le impediría perderse para siempre en el desierto. Observó las manos de ella, las mismas que había visto sostener un rifle con una firmeza letal, ahora moviéndose con una delicadeza que desmentía su fuerza. Ella ató una tira de cuero limpio sobre el vendaje de hojas, su tacto tan concentrado e impersonal como el de un artesano reparando una herramienta. Cuando terminó, no levantó los ojos para encontrarlos de él. Simplemente se levantó, su deber cumplido. El espacio físico entre ellos volvió a existir, pero el silencio que dejó atrás era diferente. Ya no era un abismo, sino un campo arado, a la espera de lo que vendría después. El día siguiente amaneció bajo el peso del luto. La tribu enterró a sus muertos con los rituales antiguos, e Itzae permaneció entre ellos, no como un espectador, sino como una parte silenciosa del círculo de dolor. Vio a Nali de pie junto a su padre, su rostro impasible como la piedra del Gañón, pero sus ojos reflejando las llamas de la pira funeraria. Cuando los ritos terminaron,
y la gente comenzó a dispersarse para reanudar las tareas rotas de la vida, nadie se le acercó para preguntarle sobre su partida. En cambio, lo observaron en silencio mientras tomaba el arco de fresno que le habían dado. Sin una palabra para el jefe ni una mirada para Nali, se dio la vuelta y comenzó a subir los riscos, no para huir, sino para encontrar un puesto de centinela. El errante ya no seguía al viento, se estaba convirtiendo en el viento que protegía el valle. El viaje de un errante que se convierte en guardián es lo que define a un verdadero héroe. Si tú también crees en la fuerza de encontrar un propósito, deja un comentario y suscríbete para descubrir el desenlace de esta alianza forjada en fuego y sangre. Gracias por tu compañía en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.